¿Se logra ver? ¿Tienen algún inconveniente? No, doctora, se ve bien la pantalla. Perfecto. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 3, replicación y genética viral. Como habíamos mencionado, que los virus eran parásitos intracelulares obligados, entonces para poder replicarse necesitan una célula huésped. ¿Ya? Esa multiplicación de los virus se va a dar gracias a determinado proceso, gracias a que el virus va a dejar su material genético dentro de la célula. Para que eso se dé, pasan determinados pasos. El primer paso es la fijación. El virus tiene que fijarse a la membrana de su célula, la huésped. Las células en su membrana tienen una capa en la cual esa capa de fosfolípidos tiene proteínas, tiene glicoproteínas que sirven para que se den las distintas intercambios iónicos, los intercambios molares, para que pasen determinadas sustancias del lado intersticial al intracelular. Entonces, esa membrana de la célula tiene proteínas receptoras, las cuales el virus también tiene proteínas, ya sea proteínas en su membrana, en los virus envueltos, o bien proteínas que se encuentran en su cápside, ¿ya? Que estas proteínas están codificadas con el material genético de acuerdo a la afinidad, a la unión que vayan a tener con estos receptores, dado que son específicos de la superficie celular, van a poder fijarse en un tipo de unión receptor con una determinada sustancia. Entonces, una vez dada la fijación, el virus se ha fijado a esa membrana celular. Como bien dijimos, ya sea se ha fijado por las proteínas de la membrana viral con las proteínas de la membrana celular, o bien las proteínas de la cápside con las proteínas de la membrana celular. Una vez el virus se ha fijado, debe de entrar, debe de penetrar. ¿Por qué método lo realiza? Lo realiza por dos métodos más característicos. Una vez unidos al receptor de la superficie celular, los virus que tienen sus proteínas codificadas van a ocasionar cambio en las proteínas de su cápside, la cual hace que tenga una facilidad para fusionarse a través de la membrana celular. Ahora, ¿cómo se da la fusión? Tenemos dos tipos de fusión. La directa, cuando el virus va, se fija, abre una pequeña brecha e ingresa hacia el interior de la célula. Luego, en esta directa, el virus se une, se fusiona a la membrana de la célula, une la membrana del virus con la membrana del huésped y va a ingresar a su cápside, dado que en la cápside se encuentra el material genético. Luego está por endocitosis. La endocitosis mayormente se da en los virus no envueltos. Viene el virus no envuelto, fija sus proteínas, sus glicoproteínas receptoras, junto con las glicoproteínas de membrana, pero como no tiene membrana este virus, entonces la membrana celular del huésped lo agarra como un endosoma, como un peroxisoma, como un lisosoma. Lo agarra y lo lleva a su interior. Esa es por una endocitosis, por fusión de membrana. Entonces, la membrana del virus se unía a la membrana de la célula y hacía su cápside. En la endocitosis, dijimos que se da en los virus envueltos, esas proteínas de la cápside se fijan a las glicoproteínas de membrana. Al fijarse, la membrana le hace como una casita, como una burbuja, y lo mete hacia adentro. El siguiente paso, el desnudamiento.
Después del desnudamiento se da la multiplicación. La multiplicación se va a dar por ciertos pasos de traducción, replicación. La liberación de los nuevos virus será el paso final. Hablemos del desnudamiento. Una vez ya está adentro el virus, dijimos que podía entrar por endocistosis, fusión de la membrana o fusión de la membrana. Entonces, al ingresar adentro, ya, con una vesícula revestida por lisis, por sustancia que lisan, va a tener una tendencia a liberar esas proteínas. Ahora, hay dos métodos para poder el material genético, ya sea por la lisis de membrana o el rompimiento de las cadenas proteínicas. Cuando tiene sus membranas, el virus ha ingresado con la membrana de la célula. Recuerden que por endocitosis el virus entra con la membrana de la célula. Entonces adentro ese virus desnudo va a parecer como si fuera un virus envuelto. Entonces por sustancias líticas esa membrana celular se rompe y lo libera la cápside. Una vez ahí la cápside rompe las proteínas desensamblando su cápside y libera su material genético. Ahora, recuerden cuando se da la división mitótica, meiótica, por meiosis o por mitosis, las células están compuestas por ribosoma, un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático liso, un retículo endoplasmático rugoso, tienen peroxisomas, vacuolas, ¿qué más tienen? Tienen también una mitocondria que se encarga de la energía y en el retículo endoplasmático rugoso se encuentran los ribosomas. En esos ribosomas es donde se codifican, porque ahí también se encuentran los ARN, se codifican las proteínas y se sacan las copias del material genético para introducirlo al ADN y sacar una igual al virus que queremos obtener. Entonces, el virus con material genético, que es ADN, va a ingresar por lo que es el retículo endoplasmático rugoso, va a sacar una copia de su ARN y va a ingresar al ADN para seguir replicando. Una vez multiplica, ya con las proteínas codificadas, realiza su ensamblaje de proteínas formando los capsómeros y formando su cápside para ser liberado al medio externo, ya sea por gemación o ya sea por una lisis celular, ya sea por una necrosis celular o una apoptosis celular. En este caso, la imagen que tenemos aquí, el virus se libera por una gemación, donde el virus necesita tener una membrana. Entonces el virus, como ya ha codificado la membrana de la célula, esa célula ya es una máquina para producir virus. Entonces codifica proteínas igual. Acá podemos ver que el retículo endoplasmático va a sacar copias del RNA para su posterior traducción, ensamblaje de su cápside. En el aparato de Golgi empiezan a elaborarse las proteínas, fosfolípidos necesarios para la envoltura, que también son codificados por el ARN y dependiendo del tipo de virus. Ahora, ¿recuerdan que les dije que teníamos dos clases de virus según su material genético? Tenemos los virus con RNA y los virus con ADN. Ahora, si el virus tiene RNA en su interior, ¿es necesario que llegue al ADN? No. No, exacto, no. ¿Por qué? Porque no necesita replicar y transcribir el ADN, solamente necesita el RNA. Entonces, el virus que tiene RNA solamente va a llegar hasta el retículo endoplasmático rugoso, realiza su síntesis, su copia de sus proteínas codificadas para poder armar su nuevo virus y lleva su material genético en el interior para continuar su
especie. ¿Ya? Ahora, el ADN hace su replicación, hace los pasos como debe ser. Va a ingresar, saca sus copias para replicar, codifica su material genético y ingresa al núcleo de la célula para modificar el ADN celular. Una vez ha modificado, recuerden, sale de ahí y empieza su traducción y su ensamblaje. Ahora, en el caso de las membranas, dijimos que lo hacía por gemación, en el cual de la misma célula, para no dañar, va sacando como una burbujita. Y una vez logra sacar su burbujita, tal cual lo vemos ahí, une sus membranitas y empieza a liberar sus virus hijos. Cuando los virus son desnudos, lo hace de la misma forma que ingresó. Lo hace directo, abre una brecha y sale, y la membrana vuelve a unirse. Ahora, hablemos sobre la interacción genética entre el virus y la célula huésped. Para que se dé a cabo esa replicación, para que se dé a cabo esa transcripción, tiene que darse una interacción entre las proteínas del virus con las proteínas de la célula. Para que esas proteínas del virus modifiquen por completo sus funciones fisiológicas de la célula y esa célula empiece a realizar funciones fisiológicas ahora para el virus. Y si el virus dice que va a ser una máquina de reproducción, pues eso va a ser, deja a esa célula de producir energía y se convierte en una célula fabricadora de virus. Patogenia de las infecciones virales. El término patogénesis hace referencia a una infección, origen de la enfermedad. Cuando el virus ha ingresado a nuestro organismo, empiezan distintos procesos de reacción en nuestro cuerpo. Esas reacciones que va a ocasionar en nuestro cuerpo son productos de una infección. Las infecciones pueden darse de distintos tipos. Pueden ser de corta duración, de una duración limitada, pueden ser de una duración prolongada o pueden persistir durante toda la vida en el hospedador. ¿Cuáles son esas puertas de entrada? Las puertas de entrada que mayormente se han visto y se conocen son la piel, tracto respiratorio, el tracto intestinal, el tracto urogenital y la conjuntiva. La piel se considera una barrera biológica contra todo tipo de microorganismos. Pero en determinadas situaciones, la piel se vuelve un ingreso, un acceso de los microorganismos a nuestro cuerpo. ¿En qué situaciones? Pueden ser en heridas, mediante picaduras de mosquito, puede ser por arrastre mecánico en el cual un perrito me ha lambido y yo luego más arriba me rasco. Entonces estoy haciendo por fricción, estoy provocando una abrasión en mi piel. Por agujas infectadas. ¿Por qué más podemos ingresar por la piel? Por nuestras mucosas. Y van a ingresar y producir infecciones sistémicas. Significa que ingresan por la boca y el problema me lo van a ocasionar en el intestino. El tracto respiratorio. En el tracto respiratorio ingresan por las células de la mucosa. Mayormente los virus que ingresan por la mucosa de la boca se diseminan. Solamente lo usan como un ingreso. Una vez dentro de nuestro organismo, estos virus se van, ya sea para el nivel de nuestro intestino,
ya sea para nuestros pulmones, ocasionando, sabemos lo que pueden ocasionar neumonías, meningitis, pulmonía. ¿Y cómo es lo que se van a transmitir? Ya sean por aerosoles, que son productos de la tos y el estornudo, por las gotitas de flúor, que tienen cantidades altas de virus y que nosotros no lo vemos, por secreciones nasales cuando nos sonamos, nos limpiamos la nariz y luego no nos aseamos, por la saliva, durante el beso, durante el habla, durante cómo más con la saliva puede ser. Cuando nosotros comemos, nuestros vasos no dejamos limpios, nuestros platos, viene otra persona y lo usa encima. Esas situaciones pueden ocasionar la contaminación para que entren por las mucosas del tracto respiratorio. Muchas de las partículas más grandes de virus se atrapan en nuestros senos nasales y ahí da inicio a la infección, que es lo que se caracteriza el coronavirus por ingresar y se desarrolla en nuestra nasofaringe y ahí empieza su actividad. Ahora, hay muchas defensas que tenemos ahí. La acción del mucus, los cilios, empiezan a evitar el ingreso de estas partículas virales. Pero los virus muchas veces logran pasar de acuerdo a nuestro estado inmunológico y ocasionar daño en nuestro interior. Va a interferir bastante el sistema inmunológico para todas estas puertas de entrada. Luego tenemos el tracto gastrointestinal. Hay muchos virus que son resistentes al ácido que hay en nuestro estómago, a las enzimas que tenemos en nuestros intestinos, a esas sales biliares que hay en nuestros intestinos, el mucus que se encuentra en el intestino también tenemos cilio. Entonces, pero hay virus que son resistentes y logran proliferar y logran desarrollarse ahí en todo lo que es nuestro tracto digestivo, nuestro tracto gastrointestinal. Mayormente, ¿quiénes son esos virus? Los virus entéricos, el virus, el rotavirus, el virus del cólera, que realmente producen grandes cantidades de síntomas y mediante lo que es los materiales, alimentos contaminados que nosotros nos llevamos a la boca, es cuando nosotros nos hacemos el ingreso del virus. Por eso se recomienda muchos alimentos que debemos lavarlo bien, pero lamentablemente cuando comemos en la calle, pues no sabemos cuáles fueron las características o condiciones. Hay muchos virus que se caracterizan, que entran por el intestino, que entran por la boca hacia el intestino y colonizan las células epiteliales, que son las células que están protegiendo. Y entonces se dan las diarreas de todo tipo. Se da la destrucción de las microvellosidades. Con todo tipo de estas situaciones no hay ni una buena absorción. Entonces el sistema inmunológico se ve deprimido. Al verse deprimido, pues es más fácil para que el virus siga colonizando y siga atacando a todas las partes de nuestro organismo. El sistema genitourinario. Sabemos y hemos escuchado y constantemente se nos dice que debemos de saber cuidarnos en las actividades sexuales. Hay un gran número de virus que se transmiten por la vía venérea, por la vía sexual, en el roce, por la mucosa, las fisuras que van a provocar por la fricción que hay en el acto sexual. Entonces estos virus tienen una facilidad de entrar, se encuentran en mayores cantidades en el semen del hombre, en las secreciones de la mujer, de acuerdo a qué tanta secreción tenga esa mujer. Entonces, hay virus como el VIH, el papiloma, los herpes, en gran cantidad ingresan por la vía sexual. Tenemos luego otra puerta de entrada, la conjuntiva. Cuando nosotros estamos en un laboratorio, siempre se nos recomienda usar gafas, porque si un colega está con un determinado virus y nos estornuda la cara, nos puede salpicar el globo ocular. Entonces va a ingresar por nuestra mucosa, nuestro globo ocular, la sangre que trabajamos.
tenemos que trabajar con mucho cuidado con todo tipo de muestra biológica, porque nuestro ojo lamentablemente está encima visualizando todo lo que vamos a realizar. Entonces es susceptible a que cualquier salpicadura nos llegue a hacer globo ocular e ingrese a nuestro organismo y ocasione una infección sistémica, ¿ya? Tal vez era un virus que ocasiona algún daño en un determinado lugar que no precisamente era el ojo. ¿Por qué? Porque simplemente es una puerta de entrada y el virus ya se disemina donde mejor puede estar o donde mejor puede desarrollarse. Ahora, este virus, una vez en nuestro organismo, ¿cómo se disemina? Es decir, ¿cómo va por nuestro organismo? Ahí tendríamos que ver que hay infecciones localizadas, así como hay otras que van por la circulación directamente, hay otras que atacan a todos nuestros órganos, hay otras que se dan en una replicación primaria, hay otras que lo hacen de una forma más pasiva y así sucesivamente. Entonces, las vías de diseminación en el organismo va de acuerdo a dónde ese microorganismo ingrese. Por ejemplo, un virus ingresa a nuestro organismo y empieza a realizar su replicación primaria, porque lo que entra a nuestro organismo, recuerden, es solamente material genético. El virus, ni bien ingresa a nuestro organismo, necesita una célula y es ahí donde él empieza a replicar. Una vez replica, va por el torrente sanguíneo, buscando dónde es su foco de reproducción. Puede darse que los virus entren directo a la sangre por lo que son los accidentes laborales, por las transfusiones de sangre. Entonces, cuando ingresan directo a la sangre, estos microorganismos hacen su replicación de una forma directa en las células sanguíneas y migran hacia donde va a ser su punto o su foco de replicación. Mayormente los virus se replican ¿dónde? En los tejidos subcutáneos. ¿Por qué? Porque el virus ingresa mayormente por piel, por mucosa. En el músculo esquelético. En el músculo esquelético replican muchas veces por la facilidad que tienen, porque el hueso tiene cavernas, tiene los espacios necesarios. En la grasa marrón, las células endoteliales. Mayormente el virus tiende a replicarse en partes blandas. Y una vez los virus han replicado, ingresan a la sangre desde esos sitios para que luego sean transportados a los órganos clave, la médula ósea, el vaso, el hígado, y así empiezan a ocasionar los grandes daños. Ahora, transmisión del virus al exterior del organismo. Ya. Yo ya tengo el virus. ¿Ya? Ahora, el virus ya se ha replicado en mí como hospedador inicial. Luego yo ando suelto por ahí. Ahora, ¿cómo yo voy a contagiar a mi familia? Están los virus entéricos. Los virus entéricos se diseminan en títulos grandes por periodos prolongados en la materia fecal, dado que los virus entéricos ocasionan diarreas líquidas en veces repetitivas, donde si el paciente no cumple con las características adecuadas de higiene, hace que las siguientes personas sigan contagiándose del virus, porque recuerden que el virus es solamente un material genético y en la heces fecal, que es el compuesto orgánico, va a estar mucho tiempo ese material genético ahí. Entonces, esto hay más predisposición para que las personas que se contagien con estos virus entéricos sea en los lugares alejados,
donde tal vez no disponen de baño, donde las letrinas no cumplen las características, condiciones adecuadas. Entonces el virus pasa, pasa, pasa. Cuando nosotros tenemos alimentos mal lavados de los campos, que mayormente en los campos las personas no usan casi baño, entonces pues esos alimentos, esas verduras, llegan a nuestra mesa y empieza la cadena de contaminación. Ahora tenemos los virus respiratorios. ¿Cómo se diseminan? Una vez yo tengo el virus respiratorio, este virus, mis signos, síntomas empiezan a ser estornudo, tos, rinitis. Y en cada que yo estoy tosiendo, estoy estornudando, elimino aerosoles. Esos aerosoles que pueden incluso estar de 1 hasta 1,5 metros de distancia, pueden llegar hasta la persona que está a mi lado. Y esta persona no lo está viendo, no precisamente tiene que sentir la gota de saliva o la gota del estornudo. Son las microgotas de flúor que llevan cantidades, títulos grandes de virus para que siga el proceso del contagio. En la saliva, cuando en infecciones nasales, pero ese pañuelo lo tenemos ahí por días, seguimos limpiando, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros seguimos contaminando. Los virus que infectan el tracto genital están en las secreciones genitales, como ya también lo había mencionado. Entonces, si yo tengo el virus, bien puedo contagiar a la otra persona, ya sea si es un profesional de salud, mediante una toma de muestra, que este es accidente con mi muestra, o bien accidentes laboratoriales, que podemos tener quebradura de un tubo, u otras situaciones que se nos den salpicadura de la sangre al ojo, o las mismas secreciones en la toma de muestra de secreciones genitales. Hay que ser muy cuidadosos, siempre protegernos del rostro, porque nuestro rostro está lleno de mucosa, nuestro ojo tiene mucosa, nuestra nariz tiene mucosa, nuestra boca tiene mucosa, incluso hasta nuestro oído tiene tendencia a poder ser una puerta de entrada. Entonces, el hecho de que sean virus genitales no significa que solamente con nuestros genitales nos vamos a contagiar. ¿Ya? Ahora, los virus que están presentes en la leche materna, no sé si han escuchado, uno de los virus que más se caracteriza, se escucha, es el virus del HIV, que al bebé no le podemos dar ningún tipo de leche de la mamá hasta que no sepamos, estemos seguros que la mami tiene o no tiene VIH. Y si la mamá tiene VIH, no se le da esa leche materna. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pone en riesgo al feto, dado que la leche elimina títulos grandes de virus de VIH. Ahora, otro fluido líquido biológico es la orina. Hay muchos virus que se transmiten por la orina. El antivirus puede ser uno de esos. ¿Qué más? Lo que es en los animales, los roedores. Así es que hay virus que tienden, que nosotros no lo vemos significativo, pero realmente son mortales. Los virus de la hepatitis B también puede ser una fuente muy importante en la orina, ¿ya? Por eso cuando uno está manipulando orina debe ser muy cuidadoso. La hepatitis C también se indica que la orina tiene títulos elevados de HIV, pero va a influir mucho de acuerdo a cómo el paciente esté llevando su tratamiento de los retrovirales, ¿ya? Entonces, la orina también es de alto riesgo para nosotros. La sangre, como ya habíamos mencionado, es una de las fuentes con títulos más elevados de infección por virus. La mayoría de los virus lo tenemos en sangre. Entonces, si estos virus ingresan al organismo de otra persona, hay probabilidades muy elevadas que puedan empezar a replicarse y entonces estos virus se desarrollan en el nuevo huésped, ocasionando las infecciones.
las transfusiones de sangre, los trasplantes de órganos, aunque actualmente ya no se va a ver eso, porque son tan controlados, ha avanzado tanto la tecnología, que pues ya no se ve mucho eso, ¿no? Otra de las prácticas que corren el riesgo en una transmisión de algún virus por sangre son lo que es los tatuajes. Dado que nosotros cuando vamos a hacernos un tatuaje, colocarnos un piercing, debemos de saber muy bien que la aguja que están usando es nueva, porque esa aguja es la que puede arrastrar ya sea el virus de la hepatitis C, un virus de VIH, un virus de hepatitis B, que casualmente no tienen ni siquiera cura. Las probabilidades de transmisión van a depender de acorde a la duración del contacto y de la magnitud. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo estuve en contacto con esa sangre? ¿Qué hice para poder disminuir los riesgos del contagio? Y la magnitud. ¿Cuánta cantidad de virus había en ese título de muestra para que realmente sea infeccioso para mí? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la infección viral sobre la célula? Una vez el virus ha ingresado a la célula, puede ocasionar 3 situaciones. Puede darse 3 efectos. 1, la infección lítica, donde una vez el virus ingresa, intenta replicarse, la célula ya está infectada, el virus ya está, ya se dieron los pasos de fijación, penetración, incluso ya hasta liberó su envoltura, ya liberó hasta su cápsula. Una vez en ese interior, el virus, el material genético no puede ser replicado en esa célula. Entonces la célula, al no poder seguir su vida, vienen las células macrófago, las natural killer, se unen a ella y la destruyen. Entonces esa célula no sirvió para replicación. Sería excelente en parte si todas las células procedieran de ese modo y no se da la replicación viral. Pero lamentablemente no todos los virus actúan de esa forma, con las células o las células con el virus. Entonces, ante una infección lítica, el virus no logra replicar en la célula, vienen las células natural killer y la destruyen, la lisan, la rompen. Luego tenemos la infección persistente. En la infección persistente, la célula se convierte en una fábrica de virus, donde va a producir y producir virus sin parar. Perdón. En la infección persistente, entonces, la célula se convertía en una fábrica para producir virus. Esta es la más beneficiosa para el virus, ¿ya? En la que el virus copia, replica, multiplica, ensangra y saca nuevos hijos y sigue su proceso. Y no provoca que esa célula se muera. Ahora, tenemos otro efecto que ocasiona el virus. Se da una infección abortiva. La palabra lo dice. El virus muta en el interior y la cual no puede replicarse. Al no poder replicarse, la célula lo bota, lo saca. ¿Ya? Por eso se llama infección abortiva. No hay replicación, no logra la replicación y la célula empieza a eliminarlo porque ha hecho una multiplicación de virus que son mutantes anómalos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de lesión celular? Las lesiones celulares que puede ocasionar el virus, que en su momento en la parte de atrás ya hablábamos que se daba la muerte celular. Para que se lleve a cabo esta lesión, esta muerte celular, se dan de 2 formas. Una que es la necrosis, otra la apoptosis. En la necrosis, los virus causan un daño a la célula. ¿Ya? Puede ser que su material genético ha sido excesivo, puede ser que
el virus solamente ha replicado sin parar y ha logrado que esa célula pierda su forma, sus características morfológicas, y entonces esa célula por sí sola se programa y se desintegra. Esa es una necrosis. La necrosis hace referencia a la putrefacción, ¿ya? En la célula se da la desintegración, se da por pedacitos, se desarma completa. Luego tenemos la lesión celular por apoptosis. Aquí en esta replicación hay una síntesis y funciones de las proteínas. Esas células normales ocasionan una lesión en la célula. Esas proteínas codificadas con el virus van a ocasionar que la célula se programe y se destruya por fragmentos. Puede haber fragmentos de lisosoma, de peroxisoma, de aparatos de Golgi, de mitocondria, para posteriormente cumplir funciones, ciclos, como van a ser característicos los priones, los viriones. Y es de aquí de donde salen estas partículas que en su momento en la clase anterior lo habíamos hablado. Estos mecanismos de lesión celular son a la vez un mecanismo de defensa para el cuerpo, donde nuestro cuerpo toma esa decisión de que la célula se desintegre o bien provoque una apoptosis, quedando los fragmentos celulares. Hay modelos de infección. ¿Cuáles son esas clases de infección? ¿Qué es lo que hace el virus en nuestro organismo? Hay virus que ingresan a nuestro organismo donde al ingresar a la célula se dan muchos ciclos constantes de replicación en la célula y hace que esa célula se lise. Esa célula muere. Otro tipo de infección, la infección persistente, donde no hay síntomas, ¿ya? No hay signos, síntomas de la enfermedad, pero en el organismo sigue el virus replicándose, sigue usando a esa célula para poder replicar constantemente, pero no ocasiona daño. Este tipo de infección persistente hay dos clases. En una de las infecciones persistentes, los virus que están presentes hacen producción continua del virus. Pero este virus puede ser que ocasione daño o puede ser que no ocasione daño. Pero constantemente el virus está produciendo más virus. No tiene tratamiento, un tratamiento exclusivo. Se palea signos, síntomas. Hay pacientes que han salido sí, pero el virus sigue en el organismo, replicándose. Luego tenemos el otro tipo de infección, que es la infección latente. En esta situación, el virus está presente, pero sus partículas infecciosas no están constantemente replicándose, solamente se van a replicar cuando el sistema inmunológico haya bajado su defensa, cuando el sistema inmunológico se encuentre deprimido, comprometido o suprimido. Característico de los herpes virus. Cuando yo estoy cansada, estresada, tengo anemia, al día siguiente me va a empezar a levantar lo que son las características ampollitas, ya sea en el párpado, en los labios, en el aparato genital, ya sea en las manos. Una vez he recuperado mi estado inmunológico, por sí solo el virus otra vez deja de replicarse. Entonces, las infecciones persistentes son aquellas que las tenemos sin importar que haya o no haya enfermedad. Una de esas se caracteriza por que el virus está constantemente replicándose, y la otra infección persistente es cuando el virus solamente se replica cuando el sistema inmunológico está deprimido, comprometido, suprimido.
Luego tenemos la infección transformante. Cuando el material genético se une al genoma celular, esta va a ocasionar cambios absolutos en la célula. La transforma y la hace cumplir funciones exclusivas para el virus que está en su interior. Este tipo de infección es la base para el origen de los virus, en el cual se da un daño celular directo. Estos virus se caracterizan como, por ejemplo, el virus de la hepatitis B. El virus aprende a vivir en ese interior de esa célula y la célula empieza a trabajar para la hepatitis B, para el virus de la hepatitis B. Entonces lo transforma a su beneficencia. Luego tenemos las infecciones generalizadas. En estas infecciones generalizadas, mayormente están... Creo que me pasé, perdón. En las infecciones... Ahora, perdón, me he saltado un poquito, ¿ya? Cuando un individuo es infectado por un virus, se pueden dar los siguientes tipos de infecciones, ¿ya? Tenemos la infección de fase aguda. La infección de fase aguda es aquella que el día 1 ingresa el virus y este virus ocasiona signos y síntomas de inmediato, ¿ya? Al ocasionar esos signos y síntomas de inmediato, hace que la fase innata del sistema inmunológico ataque de inmediato. Mayormente estos virus tienden a estar en nuestro organismo entre un día 2 hasta un día 7. Hasta el día 10 ya este virus es eliminado de nuestro organismo, si es que se ha seguido con las indicaciones correspondientes de tratamientos adecuados. Luego tenemos las infecciones persistentes, que es como en anterior estaba mencionando, ¿ya? Las persistentes, habían dos tipos. Estaba la crónica y la latente. La crónica productiva hace referencia a lo mismo que había mencionado, que el virus constantemente se está replicando. La latente como sin reactivación, del mismo modo, solamente se activa cuando el sistema inmunológico está inmunodeprimido, suprimido o comprometido. Hay unas ocasiones que ni siquiera se activa. Hay muchas personas que tienen el virus de papiloma, pero no lo tienen activo. Y si una vez se hace activa, es cuando empieza a producir ya el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vagina, o bien incluso en muchas personas el cáncer de garganta, los herpesvirus, como bien ya les había mencionado. Luego tenemos las infecciones localizadas. Estas infecciones localizadas son que el virus solamente se desarrolla en un determinado X lugar. Las infecciones localizadas, por ejemplo, tenemos el papilomavirus. El papilomavirus no provoca una infección en todo nuestro cuerpo, solamente provoca la infección, el daño, ¿dónde está? Si está en la zona genital, provoca, dijimos, un cáncer cérvico-cuello-uterino en la zona. En el caso de los herpes, los zóster, bien provocan una creación de puras tipo ampollas en toda la zona donde esté el virus, no van más allá. Se adueñan de determinados lugares. Ahora, las infecciones generales. Las infecciones generales son aquellas que pueden ocasionar daños en cualquier parte de nuestro organismo. Bien, tenemos ahí el VIH. El VIH nos ocasiona los daños por sarcoma de Kaposi, nos ocasiona papulopatía, nos ocasiona manchas en nuestro organismo, daños a nivel renal hepático, nos ocasiona crecimiento de todo tipo de hongo. Tenemos un sinfín de problemas con el VIH. ¿Por qué el VIH
ha dañado a nivel sistemático la producción de linfocitos T. El sarampión. El sarampión nunca sale solamente en un solo lugar. El sarampión ataca a todo nuestro organismo. La infección primaria. La infección primaria es aquella infección que la persona se ha contagiado e infectado por primera vez. Por ejemplo, en el 2019, en el 2020, las personas que se contagiaron de coronavirus tuvieron una infección primaria. Después de eso se han vuelto a contagiar para el 2020, por ejemplo, o 2021. Esa sería una reinfección, que es cuando el huésped o esta persona X vuelve a tener contacto con el mismo virus y otra vez adquiere la infección. Ahí vamos a tratar de hablar de lo que es la respuesta inmune, el por qué uno se puede infectar. Mecanismos de defensa del huésped. Cada que cualquier tipo de microorganismo ingresa a nuestro cuerpo, es reconocido como extraño. Entonces van las células natural killer, van los macrófagos, van los lisosomas, perosisomas, van las interleucinas, los interferones, para atacar al microorganismo que ha ingresado. Lo agarran dentro de sí y con las sustancias que tienen dentro lo destruyen para poder sacarlo a lo que es la linfa y eliminarlo. ¿Ya? La inmunidad innata, entonces, no mira qué clase de microorganismo es, solamente va y ataca. La inmunidad innata muchas veces no logra eliminar al microorganismo, pero sí reduce en gran cantidad la velocidad de replicación de este microorganismo. ¿Ya? Luego, tenemos la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, una vez este microorganismo no ha sido eliminado por los macrófagos, empieza a crear nuestro cuerpo lo que son los antígenos. Una célula característica va y presenta el antígeno que tiene proteínas codificadas con el virus. Lo presenta a los linfocitos. Los linfocitos T empiezan a codificar macrófagos característicos para ir y atacar a ese virus que tenía las proteínas codificadas. Ahora el macrófago sale y ataca. Cuando el macrófago no puede, es un virus muy complicado, pasa la información de las proteínas codificadas a los linfocitos B humorales para que se dé la secreción, creación, codificación de anticuerpos, en el cual en sus superficies tienen los epítopes que van a ir y van a unirse con la membrana del virus para poder atraparlos, neutralizarlos y eliminarlos. Entonces, una vez ya este microorganismo ha sido atacado, ha sido destruido por los linfocitos B, se entrega una copia a los linfocitos T, que son citotóxicos celulares. ¿Para qué? Para que creen los anticuerpos IgG de memoria. ¿Para qué sirven los anticuerpos IgG de memoria? Para cuando se dé una reinfección con el mismo virus de aquí a 1, 2, 3, 4 semanas, directamente el organismo, el sistema inmunológico, manda a los anticuerpos de memoria, la IgG, y no permite el paso de estos microorganismos porque nuestro sistema, nuestra defensa ya lo conoce y no lo deja pasar. ¿Entendieron referente a la inmunidad innata? ¿Tienen algún problema ahí? No lo sé. Perfecto. Para recopilar.
Es una respuesta inmediata e inespecífica. Ataca cualquier microorganismo. ¿Quiénes son los que atacan? Las células natural killer y los macrófagos, juntos con las interleucinas, interferones, ¿ya? Que todo eso se elabora ya sea en el vaso, médula ósea. Listo. Atacan, intentan destruir o bien disminuir la velocidad de replicación de estos virus. Luego mandan a la célula presentadora de antígeno para que los linfocitos T empiecen a producir macrófagos con proteínas codificadas del virus y para que los linfocitos B empiecen a producir anticuerpos IgM para eliminar por completo a ese virus que está atacando al organismo. Posterior, llevan la información a los linfocitos T citotóxicos para que cuando el virus quiera volver a ingresar y darse una segunda infección, este virus ya va y ataca directamente. Las infecciones primarias. En muchas infecciones los virus replican y la respuesta inmune primero controla y luego detiene, que es lo que estábamos hablando de la inmunidad adaptativa, ¿ya? De tal forma que los virus no persisten en la mayoría de las personas. En una infección secundaria, la presencia de anticuerpos específicos, que son los que han producido los linfocitos B, los linfocitos T citotóxicos, que han producido la IgG. Cuando se da esa infección secundaria, los linfocitos T citotóxicos van y atacan directamente a ese microorganismo y lo neutralizan. No lo dejan ingresar, no lo dejan replicar, porque la respuesta inmunológica es rápida. La respuesta inmunológica no espera un día, 2 días, es de inmediato. Es por eso que cuando nosotros empezamos con síntomas de fiebre, malestar, hoy yo empecé y ya me voy corriendo al médico. Lo único que el médico debería hacer es tratar signos y síntomas. Los laboratorios no se recomienda pedir ese día. ¿Por qué? Porque los que están atacando, si hacemos un hemograma, los que están atacando son el sistema inmunológico de la fase innata. ¿Quiénes son? Los neutrófilos, las células natural killer, los monocitos. Entonces, yo al realizar un hemograma, voy a encontrar solo este tipo de célula. Este tipo de células en una fase ya más latente, más crónica, se caracterizan por ser de ataque bacteriano y los linfocitos de ataque viral. Entonces, si yo hago un laboratorio cuando el paciente ha ingresado hoy, sus signos y síntomas, obviamente me va a salir con unos neutrófilos muy altos. ¿Por qué? Porque están atacando de forma inespecífica. Si lo hago al día siguiente o unos 2 días, 3 días después, ya voy a tener algo más claro. Ahí voy a poder definir si el ataque es por un cuadro viral, un cuadro bacteriano. ¿Ya? Esa es la importancia de saber y entender la inmunología para saber cuándo lo que son los anticuerpos van a salir a atacar, cuándo los macrófagos, cuándo los leucocitos, para que nosotros podamos reaccionar de la forma más adecuada ante las infecciones por virus. Bueno, jóvenes, por hoy me voy a disculpar. La clase ha terminado. ¿Tienen alguna duda? Por favor, todo lo que puedan. Voy a tratar de estar un poquito más para poder escucharlo. Doctora, dijo que los linfocitos eran de ataque viral, ¿y el otro cuál era? Los neutrófilos, que son de ataque bacteriano o y se caracterizan por ir y atacar en una fase innata, inespecífica. No reconocen. En cuanto entra un microorganismo en nuestro cuerpo, los neutrófilos van y directamente lo atacan. Una vez lo reconocen, recién van y le avisan al linfocito: este es tuyo, ve y atácalo. ¿Ya? Eso pasa con lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Alguna duda más, jóvenes? Referente a sus trabajos, ¿están todos bien?
Doctora, vamos a exponer vía virtual. Sí, yo creo que va a tener que ser virtual, ¿ya? Ya. Doctora, las diapositivas hay que pasársela antes. Sí, quiero revisarla. Dicen los temas, ¿nos va a pasar al grupo? ¿Perdón? Los temas que estamos avanzando, ¿nos va a pasar al grupo? Las clases son, hasta lo que avancemos hasta el 30, eso va a ingresar para el examen, ¿no es cierto? Entonces, como ya a partir del 4 empiezan los exámenes, una vez terminamos la clase del 30, para el 31 ya yo le voy a estar pasando todo lo que va a ser para su examen, ¿ya? Para que Bueno, estudien Licen. su clase. Ya, doctora. Bueno, Licen, no tenemos ninguna tarea, ¿no es cierto, Licen? No, simplemente la clase del viernes práctica, que va a ser en lo que es toma de muestras, orofaringe, nasofaringe y faringe, nada más. Ya, Licen, gracias. Ya, doctora. Listo, se cuidan, jóvenes. Hola, doctora.